Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro vídeo más de Risen. Es el vídeo número 3 y estamos aquí en Ciudad Puerto, que he estado mirando las misiones y voy a tener un problema porque aquí no se marcan las misiones principales de secundarias, ¿sabes? O sea, voy a tener un problema a la hora de grabar porque salen todas juntas, no sé cuál es cuál. Y lo suyo es, cuando hace una serie así, pues bueno, grabar las principales y las secundarias, pues hacerlas fuera de cámara. Pero aquí, como salen todas, sí que es cierto que te marca por lo menos donde tienes que ir y tal. Pero no se diferencian las principales de las secundarias. Aquí están las misiones cumplidas, que en la ciudad de Puerto no tengo ninguna. Estas son las que he hecho antes de entrar a la ciudad. Estas de aquí. Y las que hay en curso son estas, pero claro, salen todas juntas. Entonces, no sé cómo voy a hacer esto. Grabaré algunas, otras las haré fuera de cámara, no lo sé. Ahora, por lo menos, a lo primero, como dije antes, como son todos personas, o sea, son todos personajes con los que hablo la primera vez, o sea, entiendo que es interesante escucharlo todo. Así es que, por ahora, todo lo que juegue lo voy a grabar y haré los menos cortes posibles. Dicho lo cual, había una misión que nos dio un mago que está ahí arriba, que ahora mismo no sé cómo se llama, tiene un nombre muy raro, que nos dio para repartir 6 pociones curativas o así. Una de las pociones se la tenemos que dar a Marta, que está ahí, que si le damos a esta misión estará en curación para todos, que el mago se llama Berchur. Y a ver, quiere vender sus pescaderías, la esposa enferma, está aquí. Marta y Arno. Dice que necesita una cama. Y he pensado, porque he hablado con el dueño aquí de la posada esta, pero Costa dice que hasta que no pague la deuda que tiene con Delgado, aquel que está allí detrás, con ese de allí detrás, el de ahí enfrente, dice que no se mara la cabeza básicamente. Entonces, si le alquilo una habitación, Delgado está esperando su oro. ¿Hay un sitio por aquí en el que pueda dormir? It's not a good idea to spend the night in just any old bed. That's asking for trouble. But I have a couple of beds on the upper floor. I don't ask much, just 30 gold coins. They're safe, peaceful, and you won't wake up with lice in your hair. Si le alquilo una cama. Tell you what, you've got an honest face. Bit grubby, but honest. You can pick out a bed whenever you like. Vale. Y ahora voy y se lo digo a Marta. Bueno, a Marta, a su marido. A ver si se finaliza la misión. Ah, pues no, me cago en la leche. Yo pensaba que sí, digo, le alquilo una habitación y se lo digo a esto y que se la queden, pero no. Tengo que solucionar el tema de la deuda que tiene. Vale. Pues voy a intentarlo otra vez. ¿Era este? No, era Fuller. Era este. Hey, do you work? Sure do. If you're looking for somewhere to kip, just go upstairs. Pay Costa after. Isn't it a bit odd to pay afterwards? Don't ask me. I don't bring the business, I just bring the muscle. Vale. Why is muscle? Costa doesn't want trouble. Trouble with whom? Guests looking for a free kip, or anyone who wants to play. So, you're paid muscle. Better than an unpaid muscle. Estos diálogos los he hecho ya, pero claro, la última vez como me mató y tuve que cargar la partida otra vez, pues ahora los tengo que volver a hacer, pero bueno. Venga, va. A ver si me deja ya, ahora que tengo el escudo. Ahora que tengo el escudo, ¿sabes? A ver si me puedo defender. Vale, venga. Buah. Come on, make it worth my while. Buah, no voy a poder, tío, y tiene una porra el colega. Tiene una porra el colega. Again. Engancha 2 golpes seguidos. Ahí me da otra vez. Ahí.
Ahí me da otra vez. A ver. Porque es tan complicado, tío. Guas. Ojo, cuidado, que mira el espectáculo que tenemos aquí, ¿eh? Tenemos hasta público. Bueno, espérate. Que aún me flipo. Joder. Me cago en la... Joder. Siempre se dice que vale más maña que fuerza, ¿no? Uy, que la fallo. Le voy a dejar como un muñeco vudú a este hombre. Tú fíjate. Si luego puedo recoger las flechas ya va a ser... Oye. ¡Hala! Ahora, que ahora viene este, espérate. Hostia, 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 me voy. Me voy a lo alto. A ver si me puedo subir aquí también. Sube. Ahí está. Ay, y ese si llega desde ahí. Qué perro. Ah, que encima me mata. Espérate. Espérate sentado que encima me mata. Bueno, le he hecho la misma, pero en esta casa. Que ahí está el otro detrás con 328 flechas en el cuerpo. Y este pues va a ser cuestión de una flecha más. Y ahora lo voy a coger todo. Ah, qué lástima. Que no le puedo coger las flechas, tío. Qué lástima. Que no le puedo coger las flechas. ¿Se van a levantar o qué? Yo creo que sí, ¿no? ¿O qué? Yo creo que sí se levanta, porque si no... Para darle la misión a este. El dinero. O le tengo que robar aquí abajo. No creo, ¿no? El dinero de aquí. Yo creo que no. ¿Imagina? Abrir cerradura y aquí. Ahora me piden robando y lo tengo que hacer otra vez. Esto no da señales de vida. Pues no da señales de vida. Y el caso es que no... Le lootea lo que tenía, pero no tenía casi nada. Voy a hablar con esto, a ver. Aquí está el oro de Costa. Here's Costa's gold. Oh, that's great. Let's see. 150 for me. The rest Como no haya cogido alguna bolsa o algo del inventario. You did good work. Sebastián quiere saber qué plana Delgado. No le puedo dar la misión a él. Joder, qué mal. Este. You must have other business to attend to. No podía, digo... Le di el dinero a él y luego le di la misión a este. ¿Sabes? Pero claro, para hacerlo así, este que es mago, que está con los de la Inquisición, no puedo hacer la misión de él. La hago directamente de este. Y me ha puesto +1 de los hombres del don. Y yo es que no quiero irme con los bandidos, tío. Entonces ya no sé. A ver si a esta le puedo dar la cama, ¿o qué? Tampoco puedo, ¿ves? Just let me sleep. Estos han desaparecido de aquí. Los tengo, los mato y desaparecen. No puedo hacer la misión esa entonces. Espérate, porque esto no lo quiero hacer así, tío. Joder. Vale, para poder conseguir la cama para estos dos y hacer la misión de la deuda de este, como me quiero unir con los mercenarios, perdón, con la Inquisición, tengo que hablar con este primero. Y decirle lo de dormir. Vale. Coger una cama.
Ahora se supone... Lo mira en una guía, ¿eh? En Elite Guías. Tengo que hablar con estos dos. En teoría. No me dice nada. Y tampoco. Y tengo que hablar con Balchu, con el mago ese. Que había allí arriba. He ido a hablar con el mago, pero no me sale ningún diálogo. Voy a hablar con este. Delgado quiere cobrar el dinero a cambio de la protección al prestamista. Vale. Hay que terminar primero esta misión. Para poder hacer la de la otra mujer, la de Marta. That's it. Apparently Costa's ripping off farmers, and the Don's men want some of the spoils. Yes. I've had a bad feeling about Costa for a while. Delgado is desperate for gold. Without it, his own people will hang him out to dry. Then this is the chance I've been waiting for. Will you help me to deal with Delgado? Sí. What do you want me to do? Pretend to work for Delgado and get the gold from Costa. But instead of giving it to him, give it to me. I will make sure it gets back to the proper owners. And if Delgado doesn't get Costa's gold? We'll have caused a big internal row within the Don's men. Tengo que volver a pegarme con ellos. Me cago en todo, tío. Joder. Si le he pedido... En la guía ponía... Para que esta consiga una cama... Hay que ir a la posada, alquilar una cama, decírselo a estos dos y luego ir al mago y decírselo y contarle lo ocurrido. Y ya está. Joder. Tengo que pegarme con estos dos otra vez. Me cago en todo. Bueno, otra vez igual que antes. Venga. Joder. Lo malo es que mueren, tío. La armadura que tenía Costa no la puedo comprar ya. Pues claro. Muere. O... Y este es el oro, vale, monedero. Pertenece a Costa. Pues yo pensaba que se quedaban estuneados y ya está, pero no. Bueno, vamos a darle el oro a este. Here is Costa's gold. Excellent work. I'll make sure the gold gets back into the right hands. Dinero por protección de Costa. Entonces, ¿cómo sigo con tu So plan? how do we proceed with your plan? Delgado should learn his association with Costa is over. That will add to his problems. You want me to tell Delgado? Yes. And tell him the Order has the gold. If he doesn't want trouble, he should leave Harbour Town for good. Why ¿Por qué would se iría? Delgado leave? The Inquisitor knows what he's up to. That should be enough to make Delgado run. The Don's men always run. Besides, he also needs to explain to the Don where his takings have gone. Poor Delgado. Will be squeezed from both sides. Bueno, ahora dejamos un poco claro que no queremos saber nada de los hombres del Don. Voy a hablar con este. No tiene oro con el que Costa pagar. has no gold to pay with. The Order has it. You gave the gold to the Order. ¿Lo ves? You'd 1-4 better para la think about orden. getting yourself a bodyguard. What are you planning to do now? I'll have to go and explain this mess. And you can piss off back to whatever hole you crawled out of. Bueno, pues se va. ¿Y tú qué? Huirá, estoy Delgado seguro. will run. I'm certain of it. Well done. It's good to see you've chosen the right side. Seemed the thing to do. Good. I will inform Carlos that you helped me. Here. Your reward. Parece casi que se consigue más dinero, ¿no? Lo que me da rabia es esto. Que estos se quedan aquí... Como diciendo, bueno... A ver. A ver, había algo... Ah, hay flecha. Vamos, y recuerdo desde luego que cuando le nombraba lo de acoger a Marta decía que no, que tenía la deuda, no sé qué cojones, que no quería saber nada del tema. O sea que voy a hablar otra vez con el mago, pero yo creo que no. No hay solución ya. No se ha cancelado tampoco la misión, pero no sé. La misión de Marta la vamos a dejar de lado. Porque no veo... No veo cómo hacerlo. El posadero no quiere darle la cama hasta que no solucionase lo de la deuda.
y la deuda la hagas con los bandidos, la hagas con el mago este, acabas matándolo. Al posadero es igual de espalda, así es que ahora mismo no tengo ni idea de cómo hay que hacerla. Vamos a ir hablando con la peña que va quedando por aquí y ya está. Y ya de paso recogemos las pieles que vamos encontrando por ahí porque también nos hacen falta. Otra misión. Hey. Hello, I'm Finn. Hola. You don't happen to have any work to offer? No, I don't. Drat. I've combed every corner of this place. This town is a mess. There are so many people here now, and they all want jobs. Even Flavio can't give me work. ¿Qué tipo de trabajo haces? What sort of work do you do? Anything. Anything. ¿Qué me puedes decir de Flavio? Ah, mira, tengo una poción curativa para I ti, have a vale. healing potion for you. Esta otra misión secundaria del mago. Thank you. I can use this. ¿Quieres comprar un puesto de pescador? Do you want to buy a fish Mira. stall? No thanks. I'm a Vaya. farmer. What I know about fish Granjero you de could peces. write on the side of a sprat. Someone in the harbour might be interested though. What can you tell me about Flavio? People say Belshaw is the only man doing something for the farmers. But Flavio has given work to lots of people. Has. But that's changed. Yeah. The warehouse is empty. And he had to get rid of most of us. ¿Podemos entrar aquí? A ver. Guardo. No. No me digas que se va a poner ahí el guardia. Me va a ver, ¿verdad? ¿No me ha visto? Maravilloso. Aquí arriba. Mira, la piel. Y aquí también habrá algo. Vale. Pavel. Vale, que no te he hablado antes ya. Tampoco me ha hecho nada interesante. Este, el mercader. A ver qué tiene. Bueno, mira, si me quiero dedicar a rango, este tiene flechas de sobra. Porque se les van... Se les respawnean solas, así es que... Falta de... Escasez de flechas no va a haber. Ese tampoco por ahora. Y aquí creo que esto lo he cogido ya, ¿no? Vale, sí. Entonces el cofre que hay detrás también. A ver este que quiere. Recordemos que estamos aquí sin rumbo. Que la misión principal yo en concreto no sé cuál es. No me ve. Vale. ¿Eso era un colgante o qué era eso? ¿Lo que es? A ver. Esto. Tenazas de quijadas. Vaya. Cúter. There's a face I don't recognize. Don't go wandering outside the gutters if you want to stay safe. ¿Eres un guardia de la ciudad? You're a town guard. Damn right, so that means around here, the law is what I say it is. Stay in the gutters and stay out of trouble. ¿Puede entrenarme? You train me. Sure. I could do with a bit of amusement. It'll cost you though. A ver. 25 puntos. Lo que no tengo... Bueno, sí tengo oro. Me haría falta... Joder, en un principio tenía pensado ir a rango, pero es que... No sé. Prefiero ir a fuerza, a combate. A melee. Entonces lo suyo es fuerza. Que imagino que para subir la salud... ¿Sube con la fuerza o hay que subirla aparte? A ver. Fuerza, fuerza y espada. ¿Ves? Un mejor uso de la arma y más daño cuerpo a cuerpo. Pero no hice nada de la vida.
Te permite realizar contragolpes para interrumpir los ataques del oponente. Si es que antes de... Debería pillarme armadura, tío. Porque solo hay unos cuantos guardias. Debería pillarme armadura. We are the town's first line of defense. So we were the first people sent to those ruins when they sprang up. Most didn't come back. Or if they did, they were in bad shape. That was before Mendoza and his Inquisition turned up. Now it's his men that go into those ruins. And let me tell you, that's fine by me. Vale, tenemos otro instructor aquí, que lo bueno de esto es que te sale aquí marcado. Te das a la misión y te sale aquí. Cole y Cutter. Me parece perfecto. Y los mercaderes igual. Y ahora Costa ha desaparecido. O sea, la misión de Marta no sé cómo la voy a hacer. Le voy a pedir prestadas las cosas, ¿vale? Creo que la habilidad que más voy a rentalizar va a ser la de sigilo, ¿eh? Porque, macho, es exagerado. Pues mira, en cuanto te levantas, y aquí no voy a poder entrar. No. Vale. Dirk. Hey, new in town. Gold burning a hole in your pocket. Otro mercader. In the market for a valuable artifact. Yeah, of course you are. And lucky you ran into me because I got the very thing. ¿Qué tipo de artefacto vendes? Joder, Piraña va a ir sus artefactos, tío. En todos los juegos salen artefactos mágicos. This'll be perfect. And it's yours for just 150 gold. ¿Qué? No me he enterado. Espérate. No sé lo que ha dicho, tío. Ah, no está el... Ah, mierda. No sé lo que me ha dicho. Bueno, da igual. Josh. Tengo una poción curativa para ti, vale, bien. Thank you. A drink? Of course. Bueno. No me interesa nada. Lo único que le voy a vender va a ser la porra y esta espada y los virotes. Que ya ves tú, 6,5. Así es que no merece la pena vender por ahora. ¿No hay talentos para subir lo de los mercaderes? No. Acrobacia, robar bolsillo, abrir cerraduras. No. Vale. Ese cofre no lo puedo abrir porque está aquí. Y este no me voy a gastar 150 en un artefacto que... A ver si lo tengo. A ver si me sale aquí. Tristán, vale, este no. Y es que no me sale marcado. ¿Y tú quién eres? Who are you? Name's Dirk. I'm an acquirer of rare and valuable. Runs in the family. So you don't work alone? No. Alf, Dieter, and little old me. Triplets. Triplets. Thanks for the warning. Entonces tú comercias. Vale, ahora sí me va a salir. Not much getting in and out of Harbour Town. People gotta make a living any way they can. Most of those ways. Well, you wouldn't write home to your ma about them. Alf's off looking for work until things pick up. I just want to get back to the ruins again. Good place for treasure seekers. Así que tú y tus hermanos trabajáis por separado. So you and your brothers are traveling separately. Easier to find work that way. Although I've not seen Misión secundaria al canto. I heard rumors Alf was being held prisoner in the Merchants District. No idea if that's true. You don't seem too bothered. Well, if it is true, he can handle himself. Toughest of the three of us he is. Veré si puedo ayudar a Ulf. He can handle himself. But if you're going that direction, then I suppose it couldn't hurt. Vale. Sigue sin aparecerme este mercader. No le voy a comprar eso por ahora. Bueno, vamos a seguir buscando a la peña. Por aquí ya está. ¿Y esto? No se puede abrir. Bueno, pues... me cuelo por aquí. El mapa de colisión es magnífico, tío.
Lo que es para sentarse. Ah, bien. Aquí puedo entrar. F8. Now who could teach me to pick Buas. locks? Me tienen que enseñar a abrir cerraduras, tío. Ahoy! Come to see me, have you? Nope. Necesito un mapa de la isla, por si tengo uno ya. I need a map of the island. Why? Surely you've heard it. I have. Well, I'll draw you a map if you want. You could use it for decoration. Nueva misión, el mapa de la isla. ¿Cuánto quieres por el How much do mapa? It'll be a fair. I'll let you know when it's completed. How long will that be? Pero si tengo un A puto good mapa de la map isla. can't be hurried, especially these days when the terrain itself keeps changing. But for anyone who knows how to get out of the town, my map would be very useful. Dibujará un mapa de la isla. ¿Y esto qué es? ¿No? ¿No lo tengo ya? No sé. Para abrir cerraduras había uno por aquí, un instructor. Que me ha enseñado a mi tío a lo del sigilo, macho. Qué cabeza, ¿eh? Me ha enseñado uno de por aquí, dentro. He cargado una partida anterior para ver que me había enseñado lo del sigilo y era Cole, el cazador que está arriba. Por eso no me salía ya. Pero tenía que salirte por lo menos la... Es una tontería, pero salirte las que enseña y las que tiene aprendidas ya. Sería más fácil. Hey, they call me Sid. I hope you're not some faceless minion of the Order. No, no. What do you know about the Order? The Order locks us in the town like cattle and drags men off to the monastery. Take Rodriguez, a good man, reliable. And now, they did something to his mind up at the monastery. They got to him. Now he's just a tool of the Inquisitor. It's evil, stirring people's brains round like that. O sea, al final, la Inquisición y los del Don quieren lo mismo, quieren sacar las ruinas, ¿sabes? O sea que la Inquisición tiene más poder, es lo más fácil. ¿Necesitas ayuda? It's Rodriguez. He's out to get me. ¿Qué? He's part of the Order. You're on my side, so do me a favor. Find out what he's planning in town. Va a ser que no, pero bueno, vamos a hacer como que sí. What was Rodriguez before? He was a decent, honest thief. Salt of the earth. They caught him outside looting. Took him off and changed him. Poor fool guards the slaughterhouse by the harbour for the Order now. Vamos a buscar a Rodríguez a ver. Le vamos a contar esto. Prostituta, esposa, Basili. Vale, esto es el matadero, ¿no? La sangre que hay. Pues que han matado a alguien. Ah, Rodríguez, espérate, ¿qué es? There's a hungry look. But if you want meat, I'll want coin. If you don't have any coin, Master Belcher is handing out stew to the poor. Though you don't look that poor. ¿En qué trabajas What's aquí? your job here? I guard the slaughterhouse. Not a plum job. But when you decide to switch sides from the Don to the Inquisition, takes time to earn trust. That's why I'm stuck guarding meat. Although, that's certainly increased in value now the storms have curbed the fishing trade. People are as likely to steal steak as they are artifacts. Ahora que ha dicho que no hay carne y tal, y ahora que he visto el barco de fondo, me acuerdo que he visto el tema del mapa que dije antes. Tiene que haber más zonas o tal, o mapa más grande o tal, no. El mapa de la isla es este. A ver, le voy a dar aquí. El mapa general del juego es este. Y luego está un mapa como este. Bueno, este mapa que es el de la ciudad en la que estoy. El mapa de la ciénaga de los del Don y el del monasterio. Y ya ni más. O sea que son 3 mapas como este y el mapa mundi. Se me antoja pequeño, pero bueno, no lo sé. Have there been many break-ins? Too many.
3 houses were robbed recently. 3 What was casas. done about it? Not much we could do apart from keep an eye on local troublemakers. I am positive Sid is behind it though. ¿Por qué crees que Cid está relacionado con los robos? Why do you think Sid was behind the robberies? He considers himself a local leader of sorts. Likes to stir things up. But what makes you so sure it was him? Well, you just have to look at that girlfriend of his and the wealth she flaunts to know it's not coming from an honest source. ¿De qué conoces a How do you Cid? know Sid? I was one of the Don's men. It's not something I'm proud of, but he's a charismatic man. He can be very persuasive. Then I realized he doesn't care about the future of this island. He just cares about his own selfish gains. Now, I fight alongside Inquisitor Mendoza. What are you planning to do now? If I can prove Sid was behind the burglaries, maybe I can improve my standing in the Order. But I doubt anyone would talk to me. The Don's men feel betrayed, and the Inquisition are suspicious. So, I need someone who doesn't have my baggage. Vaya, y ahí entro yo. It would help this town no end if the burglaries were stopped. I can pay you for your aid. Vale. Okay, I'll investigate the break-ins. Good. Be careful, it won't be easy. Sid's tricky. It's difficult to pin anything on him, even though he always seems to know where items of value can be found. You think he cased the houses in advance? He may be a thief, but he's not a stupid one. He probably sent someone else to scope the houses out. If you can find out who his spy is, that'll be a good start. Encuentra el espía del ladrón. ¿Cuánto me How much will you pagarías? pay me? How about 150 gold? ¿En qué casa han Whose houses entrado? were robbed? Nelson the cartographer, Flavio the fur dealer, and Baxter the bookkeeper. You Vale. should talk to each of them. Their statements could be the key to bringing Sid to justice. Si le doy la misión me pondrá dónde están, ¿no? ¿Qué trama Rodríguez? Pero no le he podido decir a Rodríguez que Cid está mosca con él, por lo menos. About Sid's... Have you talked to everyone who had their houses burgled? Not yet. Well, I think that's your place to start looking for Sid's scout. ¿Sabes? O sea, no le puedo decir a este que el otro está interesado en lo que este quiere. ¿Sabes lo que te digo? No le puedo decir, oye, que Cid te está vigilando. ¿Ves? A ver. I spoke to Rodriguez. He thinks you're behind the break-ins. He's trying to frame me. He hates me. Always has for some reason. Cree que utilizas un espía. Rodriguez thinks you're using a spy to check out potential houses. Does he? Do you? Have a spy? What do you think? Who is Bueno, No, course I don't. misión Why would I? completada. But if you find a spy, talk to me before you talk to Rodriguez. Maybe no one needs to get in trouble. O sea que tiene un puto espía. Joder, tío. Me cago en. A ver. ¿Me va a ver? Now who could teach me to pick Una locks? mierda. Don't touch anything. Si entro con la marcha atrás. Aquí nadie ha visto nada. A ver, Rodríguez, si me dice algo nuevo. Vale, nada. A ver, encuentra al espía. La esposa enferma, pescadería, curación para todos. Vale, voy a preguntar. A ver si me dice... Para que me marque las casas, vamos. Just go up. Ahora sí, vale. ¿Puedo entrar? Puedo entrar. Mo. All right there. Cojones.
Qué rayajo lleva en la cara. I'm looking for a couple of skins. You're in luck. Here, you can have them. For free? What's wrong with them? Nothing. You're just taking them off my hands. They're Baxter's, aren't they? You took them. And you're giving them to Baxter. So, no trouble needed for anyone. ¿Tú quién Who are eres? you? Mo. I work for Dargle, delivering meat. I see. That's a tough job. Yeah, especially as I remove offal, keep the butcher's shop clean, render fat, and fetch cattle. If you don't want anything, can I get on? I've got a lot to do. Bueno, mira, un tío simpático, ¿no? No borde. Don't touch anything. Bueno, aquí esto se puede robar. I don't trust you. Lo que pasa es que este está aquí. Me van a ver seguro. Aquí hay cosas. Cago en todo. Bueno, venga, a ver, tú. If you're looking for your cow, you're in the wrong place. Only cows we've got are already cut up. And the pieces... Why would I be looking for cows? Farmers come here all the time to find their cows. Where's Daisy? Mugiditos. I lost Moo Moo. Bloody nuisance. Why do they think you've got them? They come in saying I've taken them. I don't take them. I slaughter what I'm brought. The order tells me to slaughter cattle, so that's what I do. Mo will tell you the same. Busco a I'm Baxter. looking for Baxter. He's in the building next door, in the office. Es este. No, en la siguiente oficina. ¿Cómo? I'm watching you. ¿Qué cojones? También ha venido hasta a buscarme. This place seems busy. This slaughterhouse is a gold mine, but all the profit, all the meat, goes out to feed people. Baxter, next door, he does the books, pays me, sends the rest of the order. ¿Puedo comprar algo de carne? Buy what you want if you can. I have meat, but A ver qué tiene. Coño. No le voy a comprar nada. Vale, Baxter es uno de los que han entrado a robar. Dargle told me about the farmers that come here. That they can get a little annoyed. They kick up a mighty fuss too. But what can we do? We have orders to slaughter the cows. I usually try to stay out of it. ¿Cuántas pieles hacían falta? A ver. 10 pieles de... 10 pieles solo, ¿no? 5 de jabalí y 5 de lobo. 5 de jabalí y 5 de lobo. Ah, pues mira, se las puedo llevar ya. Tengo 5 y 6. Bueno, aún queda un poco más, ¿no? Para ir hablando con la peña. Dime que sí. Now who could teach me to pick Oh, no. locks? Just a moment. If I take 3, I can't do this with you staring at me. You're doing the accounts? I keep the books for the butcher's shop. There's a skill. You think calculating's easy? There's not many around here can do it. I can. Really? ¿Quieres ponerme a prueba? You want to test me? Yes. What's 14 times 17? 14 por 17. Joder, macho. 238. 238. Very good. A man should value the weapons of the mind. Vale, I'm lo here de about Flavio. the deal with Flavio. Flavio. Tell him I still don't have the goods. 5 wolf skins and 5 boar skins. No Que more, sí, que las tengo. no less. And I'll only take the complete delivery. Aquí están las Here are the pieles. skins Flavio promised. Yeah. Mm. Let's see. Yes, these look good. No las habré cogido Can por la we ciudad. do business? We have a deal. I'll take the furs, you take the meat. Sobre el asalto, vale. Esto es la transmisión de los robos. ¿Quién había en la Who was casa? in the house on the day of the break-in? Well,
Doyle tried to sell me fish, but I don't like fish, so he left. That fatto Vasily brought beer. I paid for that. Ese patán ceboso. Joder. And of course, Mo was here a few times. Vamos, que estuvo todo Cristo, ¿no? ¿Qué se llevaron? What else? Gold, of course. The gold belongs to the Order. Now it's gone. How much gold was taken? All of it. I don't know exactly how much. I was just about to do the accounts when I noticed the theft. Vale. Quedan 2 casas más. La carne pa' quién era, ya ni me acuerdo, tío. Tengo que dársela a Flavio. Bueno, pues se la voy a dar, así completamos una misión por lo menos. Buenas. Te traigo la carne. I brought you some meat for the needy. Really? Flavio said you could use it. That I can. There are some more refugees driven here by the creatures in the temples, by the Don. We even have some refugees from other islands. We need help if we are to care for them all. Y este, a ver. Puede albergar unos granjeros en tu almacén. Espérate que lo soluciono. Lo de Marta. Well, I should be able to give you enough room for one person. El maestro Bersur está repartiendo carne. Wonderful. Here, take these potions. Life here is very dangerous. We all need any help we can get. Ah, one more thing. If you want to rest, there is still a bed in my warehouse. Hostia, voy a decir solo a Marta y al otro. Yo recuerdo que en la guía había que alquilarla, claro. Alquilabas la cama y ya está. No decía nada de este tío. Ahora sí. Tu esposa puede quedarse en el almacén. Your wife can stay in the warehouse at the end of the gutters. It's got to be a better place than here. We're in your debt. It shows there are still good people here. My wife will go there right away. I'll stay and work. We don't have much, as you know. But talk to Martha. She would want me to give you something by way of thanks, my friend. A ver, ¿qué se cuenta la pobre? Thank you, stranger. Perhaps the darkness will spare you. What is this darkness you're talking about? The darkness that will eat the world. Perhaps it is better to die now. Take this. May it bring you comfort. Una receta de cocina. La oscuridad que engulle el mundo. Bueno, tiene que ver con la... con los edificios que están saliendo, ¿no? Con las ruinas. No sé quién me falta, tío. A Cole se la he dado, a Marta, a Josh. Me falta uno, creo. ¿Y el nivel lo subió o cómo está esto? 35, nivel 4. Bueno, pues en la guía decía que podía quedarse aquí, alquilando la habitación, que antes tenía que hacer lo de la deuda. Pero la deuda se soluciona, lo hagas con uno o con otro, se soluciona matándolo, así es que... Por lo menos he hecho esta misión también. Estaba mirando la misión de dar las pociones a la gente y resulta que las 2 pociones que me ha dado y cuando me ha dicho lo de que si fuera por el Mariano visito el rollo, era porque se ha completado la misión. Pero claro, yo me rayo porque digo, no ha salido, ¿sabes? Pero lo pone aquí, curación para todos. Está en curso y pone... ¿Para dónde lo pone? Te daré una lista... Considera las pociones sobrantes como parte de tu trabajo. Y me había dado 7 y eran 5. Por eso las otras 2 restantes... ¿Lo ves? Mira. Tengo 7 pociones preparadas. Por eso luego me ha dado las 2. Y me ha hecho de novicio y tal. O sea que esta misión está hecha. Pero se ha quedado aquí en curso. Se ha quedado bugueada. Pues perfecto, tío. Perfecto. Voy a hablar con este sobre el robo. ¿Qué se llevaron? My hides. If that hadn't have happened, I would have been able to carry on my business. Oh, I should have listened to my father and gone to sea. That would have saved me a lot of trouble. ¿Quién estuvo aquí el día del robo? Who was here on the day of the break-in? Just the usual day laborers who wanted to push their wares off on me. Like I have any gold left. Anyone else? Pavel was here the whole day. After all, he works for me.
And Vasily wanted to sell me beer from the tavern. And then there was Doyle. He wanted to sell fish, but I sent him away. That was all. Vasily coincide que ha estado en la casa del... O sea, ha estado en el matadero y está aquí también. Seguro que ese, ¿verdad? Seguro. Voy a hablar con la otra casa, a ver dónde está. La casa de Nelson. ¿Es esa de aquí? Sí, a ver. ¿A qué nombra Vasily? Seguro. Bueno, no creo que la haya terminado. No. A ver, ¿qué te han robado? Verás cómo nombra a Vasily, seguro. A few people. Mo from the slaughterhouse brought me a delivery of meat. Anyone else? The labourer Doyle sold me fish. And Pavel, one of Flavio's men, he sold me a couple of wolf pelts. Ah, pues no, Vasily no está. A ring. A valuable one. I received it from Commandant Carlos personally, in return for a map of the island. I'll find your ring. Otra misión más. I would be very grateful. Según pone en el registro, aquí el que coincide es Doyle en los tres. Los tres vieron a Doyle. Es el único que aparece en las tres casas, así es que vamos a decírselo a este. I talked to everyone involved. And do you have a suspect? Pues este. Doyle, who sells fish. Have you found any evidence? No, not yet. We need more than just a hunch. Ah, ¿no sirve con eso? Come back when you have a confession or some kind of proof. A ver. Nothing new for you. Oh, Dios, pensaba que sí. Bueno, voy a hablar con él. Me he venido yo a este, pensaba que era este. Joder, macho, qué empanado. Espérate. A ver si lo encuentro. Vale, este es el más sospechoso que está en las tres casas. A ver qué dice. What do you want here? I could ask you the same thing. I sleep here. Nothing wrong with that, is there, mate? A ti te han visto en una casa que ha sido asaltada. Bueno, en una. En dos. I sell fish door to door. I spend time in people's Vasily era el que la han visto en las tres, es verdad. Y tú eres la única persona que ha sido vista. ¿Cómo? ¿En todas? Espérate, ¿no era Vasily? Ah, vale, sí, sí. Doyle, sí. Joder. Es verdad, que si lo he dicho antes, me he confundido con Vasily, sí, es verdad. Lo he dicho antes. Cuando he abierto antes el registro lo he dicho. Digo, mira, este es el único que está en las tres. Es verdad. Es verdad. Este. You're the only person seen in all the houses that were broken into, which makes you a prime suspect. Come off it. You can't prove that, mate, and you know it. I can beat a confession out of you. That would be a big mistake. Ahora cuando me pega, ¿no? I'll take the chance. Or we skip the beating and you tell me the truth. And if I do, will you help me? Or will you hang me out to dry? Just tell me. I cased the houses for Sid. There. Not so hard. Vaya, Sid tenía un espía. But what do I do with this information? If Sid hears I've talked, he'll feed me to the rotworms. And if the Order finds out, they'll send me to the monastery. You've got to keep this quiet. ¿Te entregarás a la orden? Yo creo que si supiera que le puedo dar aquí y luego ir a hablar con el de la orden, pero le voy a dar aquí. Ahora seguro que se enfada. No. First you stay here and hide. But Sid'll find me. And he'll kill me. I'll take care of Sid. With the statement you gave me, I'll get him. Oh, shit and fire. That's Vale. not gonna be easy. Voy a hablar con el otro y voy a pringar al Cid. Hola. He encontrado el espía. I found Sid's spy. And Sid ordered him to do it, right? Yes, Sí. it was Doyle, one of the day laborers. He's scared to death and does not want to go back to the monastery. Doyle está dispuesto a declarar ante la Doyle's Inquisición. prepared to give evidence to the Inquisition. Really? It's good to know in times like these people can still surprise you. I didn't give him a choice.
You need to confront Sid with what you know. We can bring this to an end. ¿Me va a tocar pegarme con él? Espero que no, porque me va a reventar. Doyle's A gone ver. to the order. He's turned himself in. What? He'll tell them everything. What are you going to 2-4 do? para la orden. If I stay, I'm in a sea of trouble. 2 más I y need to puedo get hablar con away. Carlos. Yeah, I'll head out as soon as I can. Hoping the mess this town's become, I'll get forgotten. Whatever happens, I'm not letting the order take me to the monastery. Menos mal que no me pega con él, porque si no, voy descalzo a un tío. Y es que mira que soy tonto. El único que tenía por ahora, que sabía que tenía armadura, lo he matado. Era el de la posada. Joder. Sid está intentando salir de la ciudad. Sid is trying to flee the town. Let him go. He'll just cause trouble if we put him in the monastery. At least the town will be free of his influence. Here, with the thanks of the order, we could do with more like you. Pues nada, otra misión más. ¿O acordáis del que estaba maltratando a la prostituta que hemos hablado antes? Murderer! Le acabo de disparar flechas y le dejan un toque de vida. Voy a darle con la espada. Voy a probar una cosa. Joder, tío. No lo he matado ahora. Ya sé por qué el posadero lo mataba y no podía alquilar la cama a Marta. Porque lo tengo que matar a espadazos. Si lo mato con la flecha, lo mato del todo. Con la espada lo dejo estuneado. Y imagino que revivirá después. A los otros, como los he matado con las flechas, por eso los mato directamente. Joder, qué mal. Mira, ¿lo ves cómo se le recupera la vida? Joder. Por eso a Marta no podía completar su misión, porque al posadero y al otro lo tengo que matar a espadazos, no con las flechas. Pues muy mal, tío. ¿Qué tendrá que ver? Por eso este se ha recuperado. Si los matas con las flechas, los matas del todo. Joder, qué mal. All right. What do you want? Ya me extrañaba a mí que al posadero y al otro los mataba sin... y desaparecían y ya está. Ya me parecía muy raro. Tengo un mensaje para ti. Si sabes lo que te conviene, ya puedes ir largándote. Bueno, a ver la llave. Tell me about the key you had on you. If I tell you who that belongs to, I'd be digging my own grave. Now leave me alone. Vale. I've got a message for you. Leave now if you know what's good for you. And if you even look at the girls here again, you'll regret it. Oh, lover, are you? Well, save your effort. I was gonna go anyway. Stay here long enough, you'll catch the pox. Then maybe you already have. Buah, pues ahora sin el posadero ni nada, no le puedo comprar la armadura. Qué putada, tío. Tendría que estar vivo. No voy a volver a repetirlo todo, ¿sabes? Lo voy a dejar así. Si alguna vez, cuando entre a hablar con Carlos y eso, me dará la armadura allí. Qué putada, macho. He vuelto a cargar una partida que tenía aquí. El autoguardado que se hacía nada más entrar a la ciudad. Por el tema de que este tío lo mataba con las flechas, subiéndome ahí al tejado, porque el combate se me da regular, el combate melee. A este tío lo mataba con las flechas y este también, que es su guardaespaldas, por decirlo de alguna manera. Y no podía completar la misión suya de darle el dinero a este hombre de aquí que está de blanco, que es de la orden, que es un guerrero de la orden, sí. No podía completar la misión pues porque el tío moría y ya está. Tenía que aturdirlo y para eso tenía que matarlo, entre comillas, con el... Tenía que atacarle con la espada. Y eso es lo que he hecho. Pues he cargado desde el principio. He hecho todas las misiones que tenía hechas en el vídeo. En el vídeo anterior no. En el corte que hay anteriormente en todo este vídeo que habéis visto. Todas esas misiones las he vuelto a hacer fuera de cámara para llegar hasta aquí y completar la misión de este hombre. Que ya os digo, con la flecha no podía porque lo mataba.
Por eso cuando murieron aquí desaparecieron los cadáveres, desaparecieron. Entonces pues eso, lo he vuelto a hacer todo. Y también me interesaba que no muriese porque este tío me vendía la armadura que llevo. Que es esta. Que no es mucho, pero bueno, algo protege. Entre esto y el escudo, pues algo hace. Y bueno, pues lo he hecho todo conforme estaba antes. Pero con esa diferencia, que ahora por lo menos este hombre está aquí y he podido completar su misión, he podido comprarle la armadura. Y otra cosa. He comprado esta arma también. El Fange, que necesita fuerza 20 y la he subido también. La fuerza, que es un poquito mejor que la otra que llevaba antes. Que hace daño de arma cortante, la otra era 15 y estas son 20. Que el que me ha enseñado es el que me ha enseñado estaba aquí. El instructor, a ver, le voy a dar aquí. Instructor de fuerza. Le doy aquí. Ese es, el punto azul ese. Y bueno. Fuera este. No, este no es. Este es. Este uno que está al otro lado, en el otro barrio. Vale, bien. Pues este es el que me ha enseñado la fuerza. Él me ha entrenado la fuerza suficiente para poder llevar la espada. Y la espada la he comprado en un mercader que está por aquí. Que hay un herrero por aquí, que hay una misión suya de que el herrero que tiene, pues lo está explotando y tengo que encontrar a otro que lo sustituya. Que esa no la he hecho. Y hay una cosa que me tiene un poco mosca porque bueno, cuando he adquirido la habilidad del sigilo, aquí está, pues la verdad es que igual que en la partida anterior, me he dedicado a robar todas las casas, a robar todo lo que he podido, porque había una misión que tenía que conseguir 5 pieles de jabalí y 5 pieles de lobo y las tenía que robar sí o sí, ¿sabes? Algunas las vendían y tal, pero la mayoría estaban en las casas o en los cofres de las casas. Esta misión también la he hecho, la de descubrir al hombre del don, que tenía que hablar con este, que he descubierto 2 de 4. Uno, el que está en la puerta, que es el que le debe el dinero al posadero, y otro este, que era el Cid, que tengo un espía no sé dónde, que es el que estaba robando por las casas. Esta misión también la tengo hecha. Y ahora lo que yo voy es esta misión que me ha aparecido. Por eso decía antes lo de que iba robando por las casas. A ver, ¿dónde está? Cumplida en curso. Porque, a ver, lo pone por aquí. A ver si lo encuentro. Me ha venido un guerrero de esto, de la guardia de la ciudad del puerto. Y me dice, tú, Carlos quiere hablarte, así que muévete y ve al puesto de guardia. Carlos es el jefe de la ciudad, o sea, está aquí. No entiendo por qué, porque yo no he hecho nada nuevo en comparación con el otro save, yo no he hecho nada nuevo. Simplemente he hecho las mismas misiones que tenía antes, con la única diferencia es al posadero atacarle con la espada y no con la flecha, para no matarlo. Es la única diferencia. Entonces, tengo la manía, o creo que es como he robado demasiado o algo, yo creo que este quiere hablar conmigo. Espero no tener que borrar la partida entera, si no me voy a cagar en todo. Voy a entrar a ver. Halt. You're not coming in here. Commandant Carlos has summoned me. I know. I've been expecting you. Then are you going to let me in? Wouldn't be doing my job if I didn't. What's this building? Entonces, It's our guardhouse. quiere hablar conmigo, pero no me deja entrar. How did you become a... I volunteered. Conscripts. I'd rather take guard duty, and they actually tried to make me become a mage. A mage. All that messing around with magic. It's not natural. A ver, somos conscientes de lo que ha pasado, ¿no? Me tiene que dejar entrar. Voy a guardar la partida por si acaso. Vale, sí. A ver, yo creo que es porque he robado algo. Carlos. Ah, there you are. Porque no he hecho nada distinto a la partida anterior. You know me. This is a small island. We've got used to refugees, but they still stand out. Question is, are you a spy for Don Esteban? Someone seeking to join the Order of the Flame? Or something else? So, why don't you tell me what you want in this town? Le voy a decir esta, soy voluntario que quiero unirse a la orden. Pero no entiendo por qué ahora sí que se acerca un guardia a mí y me ha dicho que este quiere hablar conmigo. Y antes no. Si en la partida que he hecho antes de cargar el save nuevo, está más tiempo dando vueltas por la ciudad que ahora. No me explico por qué. Es una cosa muy rara, la verdad. A ver, soy un voluntario que quiere unirse a la orden. Yo pensaba que era porque me habían pillado robando alguna historia de esa.
I'm volunteering to join the order. Is that so? Well, let me explain how things work here. In this town, Inquisitor Mendoza's law prevails, and I see that his law is A ver, algo me va a decir. Every troublemaker and criminal who tries to break the law will be ¿Lo ves? punished. ¿Lo ves? Those who aid the civic cause and help to keep the peace will be rewarded. A ver. ¿Cómo puedo ayudarte? How can I help you? I need loyal men to ensure this town stays within the law. We are working for order, for the common good. But there are criminals, outlaws who would destabilize what we have achieved. Te ayudaré a mantener la ley en esta ciudad. I will help you keep the law in this town. Then root out the outlaws. Find those on the streets of my town that do not fit with the Order's plans, who do not seek the common good. Confront them and see to it that they can do no harm. My guards will help you. If you wish to join the Order, then do your duty and I will see to it that you advance. Esos son los seguidores del Don, que esos son los que hemos echado antes. El que estaba en la puerta y el Cid, que es el que estaba con el espía y todo el rollo ese. O sea que sobre los seguidores del Don le podré decir algo. ¿Ves? Cid era un matón y Delgado era el otro que estaba recaudando dinero. Exacto. Delgado was collecting protection money in the gutters. I've stopped him. The Don has long been sowing discord and disquiet there. It is well you have stopped Delgado from worsening things. Vale, le voy a decir lo del otro. Cid era un matón. Pues menos mal, tío. Sid. He has long been a thorn in my side. I'll be glad to see the back of him. Here, please take this gold as a reward. Vamos a terminar los diálogos y corto el vídeo por aquí. Porque la otra parte creo que son 50 y pico minutos. Y menos mal porque digo, a ver cómo se avanza la misión principal y tal. Porque, y era en parte, tengo que volver a hacerlo todo para que el posadero viva y todo el rollo, ¿sabes? Para que me pueda vender armadura. Digo, qué coñazo otra vez, tengo que tenerme aquí otro rato largo. Pero bueno, lo podía hacer al final. Y ha sido yo no sé por qué, pero vamos, ha sido, Carlos quiere hablar contigo. Y es como, pues vale, ¿no? Bien. Era lo suyo, hablar con este. Para poder unirme a la orden y avanzar en la historia. Vale, ¿cuál es tu cometido? To defend it, to keep order, to protect the citizens in the Order's care. That is my duty to the town. My duty to the Order and humanity is to make sure the artifacts we find are shipped to the monastery. The temples that rose from beneath the ground are full of artifacts. And every petty thief on this island is trying to steal them. The Inquisitor has commanded that all artifacts are to be taken to the monastery. People think he wants them for money, but I sense he sees a link between these artifacts and the disasters that have befallen us. He is seeking a clue to our salvation. We must gather these artifacts. We must convey them safely to the monastery. We must see that the Inquisitor is able to proceed with his business. ¿Qué hay de esos forajidos que mencionas? What about these outlaws you mentioned? Before the Inquisition came, Don Esteban had great influence in this town. But when we arrived here, he retreated. Now this bandit king is hiding somewhere beyond these walls. Without him, his people are disorganized. As long as their numbers remain manageable, they have no power, though they remain an irritant. If we are to stop them becoming more than that, we must remain alert. ¿Por qué el Inquisidor vino a esta isla? Why did the Inquisitor come to this island? Contact with the mainland is lost. We have heard nothing from our other outposts. If we were to lose the Holy Hall, lose the Holy Flame as well. But maybe the temples that rose from the earth here hold secrets that can help us understand what is happening. To that end, we gather everything we find in the ruins. We must hope the ancient temples here hold secrets of the past that can help us build a future. ¿Qué futuro le ves a Ciudad Puerto? What future do you see for Harbour Town? What future for the world, for this island? Those things are in the hands of the Inquisitor. For us, we must keep this town safe for its citizens. Keep it a haven for refugees. Keep these honest people safe from the dangers without and within. Once we have done that, we must look to feed the people, find ways to survive, until we have word from the mainland.
¿Por qué se tiene la gente prisionera en esta ciudad? Why are the people being held prisoner in this town? Prisoner? Have you been beyond the walls here? Seen the bandits, the creatures that roam this island? How many of the farmers and shopkeepers here could defend themselves against them? Do you know how many have died foolishly grubbing for gold and paying for it with their lives? Everyone who is safely within the walls of this town should be glad. We are protecting them, seeing to their needs. Only criminals are held prisoner. I see. Perfecto. No hay misión principal aquí como tal. Son todas iguales. Las dividen por la zona. Pero entiendo que lo principal ahora mismo es encontrar a los otros hombres del Don Esteban. Los otros hombres que son los ladrones que faltan. Porque he conseguido encontrar 2 de 4. Y entiendo que eso es lo principal y luego ya veremos cómo sigue la historia. Así es que ya está. Pensaba que iba a ser más complicado, pero no. He tenido suerte, he podido hablar con este hombre. Y ahora ya por lo menos sé más o menos lo que tengo que hacer. Así es que nada más, gente. Espero que os esté gustando y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.